Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitar. ¿Es compleja la escena o es muy clara la escena de lo que le está pasando a Milei con los dólares y lo que observa el establishment económico? No sé si la puedo definir en términos de sencilla o compleja. Yo lo que creo es que estamos poniendo todo el foco en los síntomas sin tal vez buscar cuál es la enfermedad. Y tal vez discutir el fondo del problema, de qué está enferma la economía argentina. Entonces yo creo que... El síntoma sería, por ejemplo, la ampliación de la brecha. Eso sería un síntoma. Hay un montón de síntomas, pero yo siempre digo, la inflación es como la fiebre de una persona, un síntoma. Entonces la gente no se enferma de fiebre, tiene fiebre y va al médico para ver de qué está enferma. Y no hay que tratarla de fiar. Puede ser que haya que darle algo para bajar la temperatura, porque el síntoma te puede matar también. Pero el problema de fondo es encontrar la enfermedad. ¿Y para vos cuál es el problema? Y la enfermedad es todo el sistema productivo, impositivo, etcétera, etcétera, que hace que nos dé. Los datos que tenemos del semestre es que cayó la recaudación. La recaudación que cayó porque bajó la actividad económica, porque bajaron todos los impuestos que tienen que ver con la actividad económica. Es decir, que tenés una economía que en términos reales se achica. Y que genera menos. Y que genera menos, y que tiene más deuda, y la deuda cada vez pesa específicamente más. Y es más difícil de pagar, y eso es lo que genera esta cosa del atraso o el no atraso. Es decir, porque una cosa se va vinculando con la otra. Entonces, ¿por dónde empezar? Por eso digo, porque toda esta discusión... Ahora, esto que nos decís que es el problema profundo, lo que nosotros solemos denominar los mercados, hacer la aclaración que vos quieras sobre eso, lo están leyendo también y esa es la razón por la cual la volatilidad financiera que estamos viendo. Sí y no, qué sé yo, a ver, porque los mercados hacen su juego también, especulan. Esto de creer que porque tienen coincidencia ideológica le van a jugar a favor y le van a dar los recursos que necesita, me parece que es una lectura como mínimo superficial. Los mercados quieren hacer negocio y buscan el máximo negocio. Lo que mostraba Hernán recién del tipo de cambio, a mí me permite decir, mira, el tipo de cambio más o menos está como cuando llegó Milei. Es decir, si la devaluación que le exigieron era de esa magnitud, hoy tendría que estar en un escenario parecido para satisfacer lo que los mercados le demandan. Porque el cambio de precios relativos te lleva a esa situación. Entonces, ahora, si vos lo querés resolver ajustando, vas a seguir hasta el infinito, no tiene solución. Hay que entender que el ajuste no puede ser el camino. Vos necesitás ir por el camino contrario, al revés. Tenés que buscar cómo hacer para que esta economía se expanda. Mirá, vamos a lo más irritante. Perdón que te interrumpa, Carlos. Si esto es así, porque una parte de las críticas es, este programa no es consistente, ¿no es cierto? Otra parte no es... Se le puede decir de todos lados eso, claro. Exactamente. Sí. Otra parte de las críticas es, este programa es injusto y no es consistente. Las dos cosas que me parece que es lo que vos encarnarías como corriente. Ok, ahora, ahí vos decís, ¿habría qué tal cosa? Pero yo agregaría una tercera, ¿alguna chance? No, yo diría, es injusto, inconsistente y no viable. Por eso, bien, ok. Porque si al final le pudiera funcionar, vos decís, bueno, es injusto, nos va a poner No, claro, cuando yo digo inconsistente digo es no viable. Bueno, sí, en ese sentido, tal cual. Ahora, con Milei es inevitable que sea así, por otro lado. Y él está... El tipo lleva 6 meses y pico de gobierno, 7. A ver, Milei, si hay algo que parece denotar, es absoluta convicción en lo que quiere hacer. Porque, a diferencia de otros políticos, presidentes, digamos, neoliberales, que tuvieron pensamientos parecidos, que lo escondían, él lo convierte en virtud. Sí, pero más o menos, porque a la vez, perdóneme, ¿no? Sí, sí. Primero hablaba de dolarización y de destruir el Banco Central, ahora dice que se va a volver fuerte el peso, digo. Si quiere hacer un ajuste terrible, estamos de acuerdo, pero eso no le importa. Pero el método lo va cambiando cada 15 minutos. Pero el método tiene un objetivo principal, que es
destruir al Estado. No se olviden de esa frase, que no es una frase formal. En definitiva, cuando él dice que él es un anarco-libertario, está diciendo que quiere dejar todo liberado a las fuerzas del mercado. Ahí dice, tiene que haber dos, uno que ofrece y uno que demanda. Los monopolios son una buena cosa, porque si había 10 que producían algo y quedó uno, es porque es mejor que los otros 9. Y entonces es una buena cosa que pase. Los contrabandistas son héroes porque logran evadir la presión del Estado, y así podemos seguir hasta el infinito, pero todas esas frases altisonantes, impactantes y demás, reflejan una uniformidad de pensamiento que tiene el presidente, que efectivamente apunta a destruir el Estado, eliminar el Estado y eliminar el gasto público. Está llevando puesto a muchos capitalistas, a mucha gente sí, que no, se lo está llevando. Se está llevando no, pero vos ya todo, estás hablando... No hay mucho sector favorecido, claro, no hay casi ninguno, ya, le diría. Claro. Ese país podría ser un país que termine con un desarrollo de un régimen extractivista primario y demás, hasta que podría generar crecimiento del producto. Que la gente no lo perciba, pero que, claro, Perú. Nigeria, hay países... O sea, puede crecer la economía, pero eventualmente no se resuelve la desigualdad. No, para nada, se agrava. Ayer yo le pregunté a Spotorno justamente por la cuestión del crecimiento. Dijo 2 cuestiones y te quiero preguntar al respecto. La primera, que la actividad económica, le pregunté sobre los salarios, me dijo, bueno, los salarios no creo que se recuperen mucho, pero se va a recuperar con el crédito. Y yo le pregunté por las empresas, me dice, no, que la gente tome crédito. Te pregunto si esto es posible, si lo ves viable y si efectivamente puede tener impacto en la actividad. A ver, la gente está poco endeudada, igual que las empresas. Cuando vos mirás el nivel de endeudamiento que tienen con el sistema financiero, comparativamente con otras épocas, es bajo. Es decir, habría una capacidad de endeudamiento. El problema, Hernán, es que tiene que tratarse de endeudamiento solvente. No es que haya gente con disposición y gana de endeudarse, sino que tenga capacidad de devolver lo que se endeuda, porque si no, no le van a prestar, porque el que evalúa el riesgo, te lo digo profesionalmente, no solo analiza tu necesidad, analiza la posibilidad que vos tenés de devolverme. Y además, ¿quién va a tomar crédito para un mercado que no existe? Pero ponele que la gente se endeuda, porque yo veo incluso las notas que hacen los canales, que van y dicen, sí, tuve que recurrir a la tarjeta, vamos desde lo más elemental. Y el mes que viene, porque el mes que viene tenés que pagar la tarjeta. Claro. Es decir, es de corto plazo. Si no te mejora el ingreso real, endeudarse es una solución de muy corto plazo. Era gracioso porque vio que la tasa bajó. Pero la tasa de financiación de las tarjetas está más alta que en el último mes de Massa. Eso es de loco, porque tendrían que acompañar y decir, che, si bajamos la tasa, la tarjeta, que es donde la gente está apretada, no. Si vos mirás, la tasa es más alta, la tasa de las tarjetas, si te pasaste de fecha, que la tasa que había en noviembre. Eso es una locura. No sé eso, ¿eh? 130%, lo busqué. No, cambia de banco. No, yo pago hasta el último peso. Y tiene una opción. Cambia de banco. Si Credicop lo hace distinto, te puedo dígalo. Ofrecer No, pero búsquelo que sí. No voy a hacer... Yo no voy a hacer. A ver, Carlos, ahora te voy a preguntar, como presidente del Banco Credicop, también te quiero preguntar por la conferencia del viernes. Pero antes de entrar ahí, primero quiero destacar la trama que nos acompaña. Son todas palabras de la jerga habitual de Javier Milei y las estoy viendo mientras escucho la conversación. Una cosa, y me parece muy interesante. Pelearse con Brasil. Recién Hernán mostraba el tema. Brasil es el socio más importante que tiene la Argentina. Es decir, nosotros tenemos que tener una alianza formidable con Brasil. En todo terreno. Aún si no te gusta su gobierno. Aún si no te gusta su gobierno. Además es el primer destino de exportaciones manufacturadas. Por eso te estoy diciendo. No exportaciones. No, pero además tenés el convenio de integración automotriz. Hay un montón de cosas que se Brasil, China, España y Bolivia. No es que Brasil solo. Se peleó con todo. Pero está bien, pero el más importante es Brasil. Ahora, el segundo es China. Pelearte con Brasil, pero además ir a un acto con Bolsonaro a la misma fecha que se reúne el Mercosur, excede... Temerario, le diría. Excede. A ver, Carlos, esta mañana, perdón, Hernán, esta mañana aquí también, en este canal, Fabián Doman conversó con José Luis Espert. Entre otras cosas, Espert dijo esto.
Me parece que hay que mirar un medio vaso lleno y un medio vaso vacío. El medio vaso vacío es este, sin duda. Ha subido más o menos unos 400 puntos el riesgo país, el dólar unos 300 pesos, el Banco Central no acumuló reservas durante junio. Sí, hay un medio vaso vacío, sí. Ahora, hay un medio vaso lleno también gigantesco, que es contra lo que venía pasando hacia finales del año pasado. Este Banco Central ha acumulado 10.000 millones de dólares de reservas netas. El riesgo país era el doble que el que tenemos ahora en agosto-septiembre del año pasado. El dólar libre ajustado por los precios que han transcurrido a lo largo del año sería de 2.600 pesos y estamos en 1.400. O sea, hay un medio vaso vacío y un medio vaso lleno. El medio vaso vacío, con toda la razón del mundo, que la noticia son las tapas de los últimos días. El medio vaso lleno es que venimos de un lugar horrible y estamos muchísimo mejor que ese lugar horrible. Mira, acá tengo, estas son informaciones... Ni esperó que le haga la pregunta, Heller. Claro. Ni esperó claro, la pregunta. Acá estás en la misma comisión que experta, aparte de todo, ¿no es cierto? Sí. Presupuesto y Hacienda. Él es presidente y yo vice. Por eso. Acá tengo algunos datos. Si tomamos, por ejemplo, la recaudación fiscal de junio de cada año, desde el 2015 al 2024, el único año en que junio fue menos, valores reales, esto está tomado a pesos de hoy, todo el valor igual. El único año que en junio se recaudó menos que este año es el 2020. La pandemia. Sí, claro. Junio. O sea, esto es comparable con la pandemia. Claro, comienzo de la pandemia. En medio estaba todo parado. Todo parado. Pero digo, bueno, espera, ese dato puede ser sesgado. A ver, enero-junio, el semestre. Sí. Vamos a tomar el único semestre que se recaudó menos desde el 2015 al 2024 es el 2020. La pandemia. Es decir, que sacando el año de la pandemia, este es el peor semestre desde el punto de vista de los ingresos impositivos de la última década. Y recién nos explicabas, eso tiene que ver con la caída, con la recesión económica. Ahora yo quiero recoger lo que dice Espert. Espert dice, sí, bueno, pero todo esto es el precio que pagamos por el desastre que había hecho el gobierno anterior. El gobierno anterior se lo puede criticar porque hizo insuficientes cosas para resolver los problemas. Pero no era por acá, era en todo caso por hacer mejor o con más profundidad aquel camino. Por eso el tema es de rumbo. Por este rumbo no hay salida. Esto es lo que yo quiero decir con absoluta claridad. No es por acá, es por allá. Pero ¿me puedes explicar por qué no hay salida? Porque si no, pienso que sos alguien que está defendiendo un cuerpo de ideas del partido al que perteneces o al espacio político al que perteneces y me querés convencer solo porque te tengo que creer a vos. ¿Cuál es la mejor explicación de por qué esto que está haciendo el gobierno de Javier Milei no es viable o no es por acá o no tiene solución? Mira, a ver, vamos a ver con los ejemplos. Durante la gestión anterior nosotros dimos media sanción a un pacto de YPF con Petronas. Petronas es la creo que octava petrolera del mundo. Malaya, ¿no? Malaya, sí, pero es la octava, ese es un gran jugador. Sí. Las condiciones que hubo que acordar para que Petronas acepte son infinitamente menos lesivas para la Argentina que las cosas que le terminan ofreciendo con el RIGI. Entonces, es como el tanto le debemos para que... Pues sí, el negocio lo iba a hacer igual, pero ahora se va a llevar más beneficios. Claro, no te queda nada. El acuerdo de YPF con Chevron es una pavada comparado con las concesiones que se ofrecen con el RIGI. Entonces, no hace falta ir por ese camino. Vamos a suponer que tenemos que efectivamente avanzar y tratar de explotar nuestros recursos naturales. Vamos a suponer que no nos alcanza con los recursos propios y que tenemos que ir a procesos asociativos. Pero hagamos procesos asociativos y no de entrega, procesos asociativos donde te quede una parte para que la Argentina mejore, para que el poder adquisitivo de la gente mejore. Pero eso ya está. Carlos, explícame por qué, aún habiendo hecho esto, eso no tiene un buen final. ¿Sabes lo que quería agregar yo a lo de Pablo? Es cómo se traduce esto en mi vida cotidiana. ¿En qué voy a ver que no se sostiene? ¿De qué manera? Que no va a haber trabajo ni se va a poder pagar la deuda. No, esa es facilísima. A ver. Porque cuando cae la actividad económica,
las empresas despiden gente. Cuando despiden gente, esa gente deja de consumir y ese es un círculo. Eso ya está pasando. No, pero se acentúa. Eso ya está pasando. No, va a pasar sin más. embargo, hay un gran sector de la población que lo sigue bancando. No importa. No, vos estás hablando de... Ahí estás hablando de otra cosa, no de economía. Estás hablando de un tema de sociológico, de percepciones, de por qué. ¿Qué sé yo? Porque igual es cierto, da la impresión que los mercados reaccionan más rápido que lo que reacciona quizás el común de la gente respecto del ajuste. Sí. Por eso... Porque la ven, obvio. ¿Qué es lo que ven? No, los mercados empiezan a dudar de que si compras o no compras dólares y si digamos, el sistema cierra o no cierra y rápidamente lo llevan a precio. Por eso, porque no miran... El mercado le está... Pero yo no me quiero quedar encerrado. No vienen mirando QR, perdón, Carlos. No, eso es verdad. Acá está, claro, hace meses. No, pero lo que digo es, si ese efecto, si los mercados pueden jugarle, finalmente, los mercados no militan con Milei. Entonces pueden terminar jugándole una mala pasada y pegándole en la rodilla, quizás peor que el efecto socioeconómico de sus propias medidas. Yo recordaba el otro día con una anécdota, una situación que se dio, la voy a contar sencillo. En la última etapa del gobierno de la Rúa, final de la convertibilidad, es decir, la convertibilidad funciona bien porque le meten en la hoguera la joya de la abuela, van quemando empresa y con eso alimentan mantener un tipo de cambio y una paridad que no tenía nada que ver con la realidad de la economía. Cuando se les acaba la leña, el tema explota. Antes de eso, lo ponen a Cavallo. Cavallo va a Estados Unidos, al fondo, a ver si le tiran unos mangos más, y vuelve. Tengo la imagen acá de Cavallo con los periodistas entrevistándolo a su regreso de Estados Unidos, y dice, no hay plata, vamos a tener que... ¿Cuál es la frase? No. No, pensé. No. Está bien, perdón. No te quise interrumpir. No, está bien. Dijo en síntesis que no había plata. Y ahí se terminó la convertibilidad. La convertibilidad se agota cuando dejan de tener combustible para alimentarla. No podía haber un respaldo que sostuviera el 1 a 1. No podía haber un respaldo que sostuviera el 1 a 1. Entonces, lo que perciben los mercados es esto mismo. Con este nivel de actividad económica, ingresos fiscales, etcétera, etcétera, esto no va, esto no cierra. Con este tipo de cambio, nosotros no nos interesa hacer negocio. Carlos, te voy a adelantar una pregunta para lo que viene. Te quiero preguntar si hay alternativa a esto y cómo se construye la política que lo acompañe, pero antes la última. Y te lo pregunto como diputado nacional de Unión por la Patria, también como presidente del Banco Credit Corp. No mezclemos. Bueno. Yo hago lo posible para tener los roles diferenciados. A ver, te lo pregunto por la conferencia que tuvo como centro a la relación del Banco Central con los bancos. Sí. Se dijo mucho en estas horas que esa conferencia del viernes tenía puntos de contacto con la conferencia del 28 de diciembre del 2017. Ayúdenme, Sturzenegger, Duhovne, Marcos Peña y... Me falta el presidente del Banco Central. ¿Y quién era? No, Sturzenegger. Sturzenegger, Duhovne, Marcos Peña y Caputo. Y Caputo, claro, mirá. ¿Crees que hay puntos de contacto? ¿Qué sentido tuvo la conferencia? ¿O tuvo ese mismo efecto? ¿Puede tener ese mismo efecto? Es cuando se habló de inflación esa, ¿no? Sí, mirá, tiene varios puntos de contacto. El primero... Además de Sturzenegger y Caputo. Además, no, pero el primero, y Hernán me va a ayudar, esta gente se ha desgañitado defendiendo la independencia de los bancos centrales. Porque los bancos centrales, como no están supeditados a las presiones de la política, pueden llevar a cabo a fondo las políticas de ajuste que hay que aplicar. Para eso hace falta un banco central que sea independiente, que se nombre al margen de, es decir, que lo elijan otros, que no tenga nada que ver con el Estado. Ahora, vos tenés una conferencia de prensa en el Banco Central con todos juntos. Y encima es el socio. Y además son socios. Es una cosa de... Digo, esto para despejar alguna incógnita. Segunda cosa, gracias Caputo, me pasé la vida diciéndote a vos, el dólar ilegal es un mercado marginal. Son 4 o 5 palos diarios que mueven el avispero, pero que desde el punto de vista de la economía real
son insignificantes. Caputo lo dijo el otro día con esas palabras. Sí. No nos calienta, es un mercado marginal. Así que tiene muchas similitudes. Tercera cuestión. Efectivamente se intenta. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque yo creo que vamos a ver si podemos pasar en limpio y otra vez pido ayuda y podemos entre todos. Lo que están haciendo es pasar el costo financiero del ajuste monetario que se venía haciendo en el Banco Central al Tesoro de la Nación, para que se convierta en gasto público y que en vez de resolverse con emisión, se resuelva con ajuste. Sí. Claro. Eso es lo que están haciendo. Para que el Estado invierta cada vez menos traducido, y pague la deuda. Se lo sacan al Banco Central, que lo va a seguir administrando, porque la letra la va a emitir el Banco Central. Y la tasa la pone el banco. La tasa la pone el banco. Y los fondos van a estar depositados en el Banco Central, que es lo que se le dijo el otro día a los bancos, con la única diferencia que los intereses se convirtieron en gasto público, pasan a ser gasto y tienen que ser resueltos entonces. Van a la caja de la motosierra. Y de hecho se pueden rescatar a valor técnico, si no me equivoco. Así es. Pero ahora, perdón, todavía no está claro. No se ponga muy técnico porque me dejan afuera. Pero puede llegar a presidente y se pone muy técnico porque allí llegó uno a presidente diciendo disparate y nadie le entendió nada y lo votaron. No, era por la emocionalidad del disparate, no por haber entendido el disparate. Ferreres, que dice hoy que esto es un plan Bonex, que le están haciendo a los bancos. ¿Usted lo cree como banquero? No, ¿Qué miedo le da? No soy banquero, Bueno, yo primero, dale. Bueno, no soy banquero, dirijo un banco. Bueno, banquero tiene otras características que yo. Bueno, si fuera tener un amigo banquero sería bueno. Y bueno. Está bien, escúcheme, dígame, ¿qué miedo tienen los banqueros? Porque no por usted, pero los banqueros que fueron, ¿qué miedo tienen? Yo dirijo un banco con todo y tengo en ese sentido. Yo creo que no, creo que las similitudes no son compatibles, posibles. Primero, voy a dar una cosa que no hay que tener, no se puede pasar por alto, que tenemos un sistema financiero especificado, donde el porcentaje de dolarización es mínimo. No hay riesgo. ¿Y ahora. los pesos a dónde se van? Claro. Es decir, la gente no se va a llevar los pesos a la casa. La gente puede decidir casi una cosa que podría hasta ser buena para la economía. No quiero tener pesos, los gasto. Y entonces voy y compro algo, cambio la heladera o si me da el cuero cambio el coche. Pero ¿y el que le vendió la heladera qué hace con los pesos? Va al proveedor. ¿Y el proveedor qué hace? Y al final lo que decís es que los pesos se quedan en el sistema, que no se van del sistema. No hay corrida bancaria en un sistema especificado, en un sistema de moneda local, que no es una moneda de ahorro, porque es una moneda que pierde frente a la moneda fuerte, digamos. Por lo tanto, ese riesgo no existe. La otra cosa que quiero decir es que el gobierno viene haciendo esto que ahora se anunció ya hace meses, que ya bajaron a la mitad los pases y las LELIQ en relación a lo que había y lo convirtieron en deuda del Tesoro. Lo que están cambiando, a mi juicio de fondo, es que hasta ahora se hacía con la opción que los bancos teníamos de lo que se llama el put. Sí. El put es un seguro, una prima pequeña por la que yo pago, que hace que si compré un bono a 2 años y pasado mañana lo quiero hacer efectivo, el Banco Central me da la guita. Con lo cual, en realidad, el precio que tenía y no se y hay un problema de exposición al sector público que no lo pueden resolver. Así es. Sí, pero con eso desapareció. Claro, con él. Muy bien. Ahora, ¿qué están haciendo? Van a eliminar el put. ¿Qué va a pasar, a mi juicio? Que no va a haber bonos a 2 años. Van a ser todos cortos, de manera de achicar esa sensación de riesgo, etcétera, etcétera. Pero también quiero decir una cosa, que se le explicaba el otro día a Pablo en una nota radial. Cuando los bancos prestan a un particular un crédito hipotecario a 20 años, también se descalzan en el plazo entre lo que captan y lo que prestan. Por eso hay encajes, por eso hay una serie de técnicas que permiten proporciones. El descalce tiene que ver con los tiempos en los que te pueden pedir devolver eso que se depositó. Pero se supone que hay un tiempo distinto. Pero en 20 años que puede terminar siendo esa plata. Claro. Lo que debe el tipo que puede terminar siendo mucho o poco. Claro, pero así funcionan los sistemas financieros en el mundo entero. No es que vos captás a 20 años para prestar a 20 años. Yo capto a 30 días y presto a 20 años, pero no puedo prestar todo. Puedo prestar un cachito. Carlos,
tenemos que cerrar, pero yo no quiero dejar pasar, porque todo el tiempo se está hablando, si no, respecto de, o eventualmente, el espacio político al que representás, Unión por la Patria, todo el tiempo está criticando lo que hace Javier Milei. Te quiero preguntar, ¿hay alternativa en términos de plan económico y qué tipo de construcción política tenés que armar? Porque está muy rota la relación de un sector de la sociedad con el espacio político verdaderamente opositor. Si yo tuviera la respuesta a eso que vos me planteás, Pablo, sería un fenómeno. Intentala. No, pero no, la segunda parte no te la... Hay que construir una fuerza política que sea lo suficientemente mayoritaria para llevar adelante un proyecto y que a la vez tenga la coherencia suficiente como para que ese proyecto sea una cosa que hace al interés nacional, no cualquier proyecto. Sí. Las cosas cambian. Cuando hoy en Francia están haciendo una coalición para que no gane Le Pen, resignan un montón de cosas porque ponen esa como la importante y el factor que hace que tomen las decisiones políticas es tratar de que no gane el frente de Le Pen. Se convierte en el tema clave. Entonces, si el tema es que hay que ganarle a Milei, la coalición es una. Si el tema es construir un país que tenga un Estado presente, activo, un Estado bien gestionado, porque vamos a decir, cuando uno dice Estado presente, también dice que hay que gestionarlo bien. Gestionarlo bien tiene que ser eficiente el Estado. El Estado no tiene... El Estado, nosotros nos crearon la cultura que el Estado es aquel Estado que, como es Susana Jiménez con Gasalla, ¿te acordás del empleado público de Gasalla? Para atrás. Y no, también el Estado es el INTI, también es el CONICET, también es todo lo que la Argentina hace en ciencia y tecnología, lo que hace en un montón de campos. Entonces hay que trabajar por un buen Estado, eficiente, moderno, y por un país productivo con un mercado interno demandante. Y eso exige, ¿sabes qué? Políticas de distribución del ingreso distintas que las que se tiene actualmente. Porque no hay magia. Vos tenés que hacer que haya más gente con poder adquisitivo de verdad, que sea más solvente, que pueda pagar... Mejor salario. Mejor salario, mejores ingresos, mejor mercado interno. Tenés que proteger a la industria nacional, no abrir las importaciones para que entren productos que compiten con lo nacional. Tenés que proteger la industria nacional. Ahora, cuando la protejo, también le tengo que exigir que tenga una rentabilidad razonable y que no abuse de eso y que no tenga precios que terminen siendo más caros que lo que son de la importación. La ropa, claro. Es decir, políticas públicas que abarquen todos los sectores, políticas fiscales que premien a quien produce y castiguen a quien especula. Es decir, puedo hablar 1 hora y media de eso, pero básicamente esas son las cuestiones. Parece muy sencillo y es muy difícil. Carlos, gracias por haber venido. Gracias por invitar. Nos mencionó Carlos